Bueno, bienvenidos al Ateneo. Esta es la primera actividad que se realiza en el Ateneo Riojano. Yo he pensado, y creo que más de una persona lo piensa, que de las cosas más importantes que le ha pasado a la humanidad en los últimos siglos seguramente ha sido esta pandemia. Que va a haber un antes y un después, en muchos aspectos. Y bueno, que hayamos cerrado el Ateneo en marzo y que lo empecemos con César, pues le hace a César entrar de cabeza en la historia del Ateneo, con lo cual ya lo veis cómo está de echado, se cree importante y todo. No es la primera vez que César está aquí, creo que estuvo en el 2014, contándonos el viaje a Burkina Faso con 10.000 o 20.000 dólares. Fue muy bonito. En el 16 de junio nos contaste tu viaje a Gabón y en enero del 2017 de Nueva Zelanda. Con lo cual tiene tablas aquí en la mesa del Ateneo. Ahora, la verdad que está un poco desilusionado, aunque parezca, porque él pensaba que me iba a presentar el presidente del Ateneo. Y como es siempre así muy bombante, ayer tuvimos asamblea en el Ateneo y hasta ayer yo era el presidente del Ateneo y ya no lo soy. Ya lo siento, César. Hemos bajado bastante las expectativas, pero va a ir bien todo. En cualquier caso, bien, él se cree que es importante porque abre el curso y tal, y en realidad lo que estamos haciendo es usarlo de conejillo de indias para ver si esto de la entrada y la salida funciona bien. Y hemos dicho, pues empezamos con César, que si pasa algo no funciona, tampoco pasa. En este planeta hay 8.000 millones de habitantes. Dejo 3 segundos para que nos hagamos la idea. 8.000 millones de habitantes. Con lo cual es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, ser el mejor en algo o ser el primero en algo más que cualquiera de los otros 7.900 no sé cuántos millones. Bueno, pues César es la persona que mejor conoce el río Ebro en el tramo riojano. Y ser el primero o el mejor en agua me parece ya quitarse el sombrero. Pues en eso César es de los 8.000 millones de personas del planeta el que más sabe. Se lo sabe todo. Se sabe todos los meandros, todas las curvas, todos los bichitos, las arañitas, las hierbas grandes y las pequeñas, las algas, las ranas, los sapos, la fauna grande, las garzas, garcetas, los milanos, todo. Con lo cual, creo y os sugiero que estemos atentos porque es posible que allá por el 2030, 31, 32 publique un libro sobre el Ebro. Calculo la fecha a juzgar por lo que ha hecho con este otro. Este es el mío, ¿verdad? Sí. Que es un viaje del año 2011 y lo publica ahora. Sí. Tomas tu tiempo para que quede bien, ¿no? Para que no... Bien, en cualquier caso, yo el libro me lo he leído y si no me hubiera gustado no estaría aquí ahora, me ha encantado. Bueno, es una pasada el libro. Yo he leído varios libros desde el viaje del Beagle y tal, he leído varios libros de viajes y de aventuras y tal, y este es una maravilla. Tiene muchas cosas que hay que valorar. Primero, lo fácil que es de leer. Claro, no es lo mismo una novela que ficcionas y que inventas y maquillas un poco que algo que tienes que ser fiel a los hechos que estás contando. Entonces, conseguir con un libro de viajes o algo autobiográfico y tal, un ritmo novelado y que se lea tan fácil como una novela no es... Y en este caso sí que será. Es un libro además que tiene emoción, tiene su puntito de aventura, y es un libro que tiene mucha cultura. No es un libro de un biólogo que sabe de biología y te cuenta
información de geografía, hay cantidad de información de antropología, de historia, de arqueología, por supuesto de zoología y de botánica, por supuesto, y de cagarrutas. El nivel de información de cagarrutas también es bastante notable en el libro, creo que es. Y aparte de todos esos valores, tiene algo que se echa de menos en casi todos los libros y que yo no sé por qué no tiene más. Y es sentido del humor. Es un libro, no tiene ningún chiste, pero a lo largo del libro pues, te encuentras, te sorprendes de vez en cuando con media sonrisita en la boca mientras lo vas leyendo, ¿no? Y digo, joder, es que hay que ser inteligente para hacer este humor sin que se note, pero que veas que es un libro simpático, que te hace sonreír, ¿no? Y bueno, que ser inteligente, y el que lo lee también tiene que ser inteligente, más o menos, para entenderlo, para coger el truco. Y nada, que como me ha encantado el libro, pues os sugiero que lo compréis y que lo leáis, que vais a pasar un rato bastante bajo. Y bueno, respecto a César, este es el que está al fondo de y Emiliano Navas, que es el editor que se ha lanzado a coger el texto el texto y los dibujos, los documental de César y a meterlos en un formato. Os dejo con él y hablar de él. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Quisiera agradecer a Carlos que nos acoge otra vez en el Ateneo y quisiera agradecer, ya que se despide de la residencia, pues el esfuerzo que ha hecho para que los aspectos literarios y la actividad literaria de Logroño y de La Rioja se conozca más y tenga aquí un hueco importante en el Ateneo. Quisiera destacar dos habilidades que tiene Carlos. ¿Vas a hablar de tu Una habilidad es la gran creatividad que tiene, y con esa creatividad pues, se creó hace años el premio literario del Ateneo Rural, en el cual he participado pues, casi todos los años. Y luego tiene otra gran habilidad que es el esfuerzo de hacer cosas difíciles, hacerlas fáciles. Eso es importantísimo para una persona activista como Carlos, y se agradece trabajar con él enormemente. Aparte de eso, pues le doy la bienvenida a César, a la casa emilianense, a la casa editorial. Ha sido un gusto trabajar con él, ya lo conocíamos, pero no conocía yo su faceta literaria y simplemente quería aportar que la lectura que hizo del libro, a mí, aparte de lo que ha dicho Carlos, a mí me sugiere esperanza. Cuando leáis el libro veréis que, aparte de todas las atrocidades que conocemos del Amazonas, de todas las bestialidades que hacemos y de que no hay casi quien pare esto, pues en el libro se detectan puntos de esperanza, gentes pequeñas, supongo que serán bajitos, que cuidan del Amazonas, cuidan de sus parcelas, que pueden comprar y pueden proteger. Incluso agricultores que desvían su interés agrícola para hacer otras cosas relacionadas con la naturaleza. Y ese aspecto a mí me llamó muchísimo la atención, aparte de lo bien escrito que está en el libro, y fue una de las cosas que me animó a meterme en la aventura de editarlo. Y sin más, pues yo dejo paso a César. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, muchas caras conocidas, amigos. Este es mi primer libro y aquí están hablando como de un escritor. En realidad, el escritor puede ser el que ha escrito varios libros. En mi caso, este
este es el primero, entonces es la primera vez que lo voy a poder decir. Pero mi experiencia escribiendo es cero, o sea, hasta ahora yo no he escrito nada de esto. Sin embargo, viajando sí, y este es un viaje del 2010, he hecho otro montón de viajes, pero hasta este momento no había tenido o las historias o el relato o la forma de narrarlo como para hacer un libro. Sí que por otra parte tengo hábito de escribir, eso sí que es cierto. Tengo un blog sobre viajes, en el que cuento un montón de viajes, pongo muchas diapositivas y los relatos, pero hasta ahora no había tenido el formato libro. Y sin embargo en este sí. Como yo venía de ese mundo de escribir blogs o de hacer divulgación con temas de naturaleza, me creía en el 2011, cuando terminé este viaje, que fueron 3 meses de voluntario en varias asociaciones conservacionistas en el norte del Perú, que si había escrito durante esos 3 meses cerca de 40, 50 entradas del blog relativo a esto, pues que escribir un libro no debía ser mucho más difícil. Tenía 6 meses que me iba a hacer el trabajo, 3 los había dedicado a viajar, había escrito en ese momento documentando cosas, bueno, pues esto me quedan otros 3 todavía. En 3 meses saco un libro. Bueno, los 3 meses se convirtieron en 9 años. En ese sentido, en el próximo libro del Ebro podéis esperar en el 2030. Mi productividad deja mucho que desear, es cierto. Pero sobre todo porque un libro no se apoya sobre imágenes, que era el formato que yo hasta ahora tenía. Hacía una presentación, podía contar muchas cosas, y entretenidas o no, pero sobre un formato de imágenes. En un blog lo mismo, podía estar con el formato de imágenes. Incluso para esta presentación hay quien me dijo, pero nos pondrás fotos. No pondré fotos. ¿Y en el libro pondrás fotos? No, fotos no. En todo caso hago unos dibujos y tal. Porque el lenguaje es distinto. Escribir un libro y darle, lo que estaba comentando ellos dos, y darle, al ser no ficción, el hilo que te conecte desde el principio hasta el final, no lo tuve nada claro durante mucho tiempo, entonces lo cogía, lo dejaba 9 años, hasta hoy. Bueno, y después te das cuenta que el libro de viaje, o la literatura de viaje, y si esto es literatura, un libro de viaje, no es un género en realidad. Una novela policíaca está claro lo que es, una novela romántica está claro lo que es, los géneros literarios están claros, pero un libro de viajes, tú coges libros de viajes de diferentes autores y cada uno te hace una cosa completamente distinta. Es decir, hay quien te lo enfoca a un ensayo, hay quien te lo enfoca a la parte personal, hay quien es muy emotivo. Bueno, entonces yo tenía las historias que había ido recogiendo, mi propio relato, que no lo puedes estirar, lo puedes distorsionar, lo puedes amoldar, pero no puedes falsear, es lo que es. Y me costó hasta darle de otra forma. Entonces, bueno, esta es la primera parte de lo que os quería contar, cómo surge un libro. Pues viendo cómo escriben otros libros, sobre todo de viajes naturalistas. Y como se escribió un libro de viajes, Humboldt, Darwin, que eran naturalistas, pues ya no se puede escribir. En esos momentos los paisajes nadie los conocía. Tú ahora dices la cascada de Gotha que aparece aquí, entras en Google y ya está la cascada de Gotha. ¿Cómo te vas a poner a escribir la cascada de Gotha con mucho? O sea, tienes que llevarlo a otro terreno. Y a mí ese terreno, mi primer libro, pues me costó un montón. Los siguientes me seguirá costando, que ya tengo. Eso en cuanto a de dónde surge el libro. Y por otra parte, lo que son los contenidos del libro. Yo en realidad, esto es un voluntariado que acabo en el norte del Perú, como podía haber acabado en cualquier otro sitio, incluso estuve a punto de acabar en el norte de China. Tenía una temporada que quería hacer un voluntariado, tenía tiempo, y encontré a una gente bien curiosa que estaba trabajando en el norte del Perú, que se llama una asociación que se acaba de crear en el 2007, que se llama Neotropical Primate Conservation, que trabajaba con primates. Yo, si os digo la verdad, siempre he tenido un poco de recelo a la gente que trabaja con primates. Son los animales más emparentados con nosotros, está lleno de gente peculiar, que no hay otros sectores del estudio de fauna. Tienes a Diane Fossey, bueno, hay
parece muy peculiar, entonces a mí me da un poco recelo. Y además todo el mundo quiere estudiar primates. Bueno, acabé ahí. La gente no peculiar. Sí, pero no. Pero también me permitieron visitar una serie de paisajes con los que yo ni había imaginado. Y son los Andes tropicales. Los Andes tropicales, dentro de la cordillera de los Andes, que tiene 6.000 metros, en Perú, bueno, la cordillera que cruza todo el hemisferio, o sea, toda Sudamérica, a la altura de Perú, en la parte de la vertiente amazónica, todas las nubes que llegan de la condensación amazónica se quedan pegadas contra los Andes y crean una cosa que se llama muy bonita en Perú, que se llama ceja de selva, que es como unos 1.000-1.500 metros donde las nieblas se quedan ahí. Más arriba, la aridez de la puna le frena la humedad, y más abajo es un sitio pues mucho más productivo, pero mucho más inhóspito, es la selva de Yamuna. Y estas personas que yo conocí, Sam y Nova Sani, él de origen británico y ella de origen israelí, cayeron por allí después de haber dado media vuelta por el mundo, se casaron en Tailandia, estuvieron en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, y fundaron una asociación para hacer el desarrollo comunitario con primates y bosques, sobre todo eligiendo una peculiaridad de ese tipo de bosques nublados, cejas de selva, los ecólogos le llaman yungas, bosques de neblina, de todas esas maneras se llaman, ya nos da una idea. Ese tipo de bosques está lleno de endemismos. Los endemismos son especies que son de distribución muy restringida, con lo cual tienen muchísimo valor. Una especie que esté en toda la cuenca del Amazonas tiene valor, pero si tienes una especie que solamente está en el borde de la cuenca del Amazonas, tiene más valor aún, porque su distribución es más restringida. Y en ese sentido, encontraron un primate, bueno, ellos no lo encontraron, habitaba ahí 3 especies de primates que eran endemismos de esa zona, del norte del Perú. Uno de ellos es el mono cholo de cola amarilla, que es el mayor endemismo del norte del Perú, que vive ahí en esa zona de montaña, y que solamente está en 2 departamentos. Ya no es que sea endémico de Perú, es endémico de 2 departamentos de Perú solamente. Otra especie, que es el mono tocón, que ya no solamente es que sea endémico de 2 departamentos, es endémico de un solo departamento. Y otra especie de mono nocturno andino, que es de todas las yungas, desde Bolivia hasta Colombia. Y bueno, cogieron esas especies como especies bandera para proteger una zona que estaba con mucha deforestación. Y tenía mucha deforestación porque hasta los años 70 prácticamente, aunque había poblaciones, prácticamente no había sido explorada, porque era una zona muy lluviosa, donde si trazabas una carretera enseguida se te caían los taludes, donde todos los accesos eran muy complicados, y muchas de esas especies se habían descrito pues, en los años finales del siglo XVIII, principios del XIX, y nadie los había vuelto a encontrar. Entonces, la especie bandera, por ejemplo, con la que ellos trabajaban, que era el mono cholo de cola amarilla, fue una especie que en el 1802 Humboldt, que pasa por allí, el naturalista de referencia que redescubre científicamente América, encuentra unas pieles de unos muleros y llega para allí y dice: esto es una especie nueva, y la describe. Simia flavicauda, mono cholo de Jaén, le llaman, hay una provincia que se llama Jaén. Bueno, ese mono nadie lo ve en 120 años. Nadie sabe de ese mono, se piensa que está extinguido. De repente se organizan en los años 20 del siglo XX expediciones del Museo Británico y expediciones del Museo de Historia Natural de Nueva York a buscar esos monos. Hay un colector que lo encuentra y lo vende. En los años 20 había mucha gente que cogía todo eso y lo vendía a los museos. Y lo vende. Otros se lo venden. Entonces llega un momento en que en los años 20 hay 5 monos de estos que los describió Humboldt en los museos de Gran Bretaña y de Nueva York. Bueno, surge la curiosidad, intentan hacer más expediciones, nadie los encuentra, hasta que llega un momento en que se piensa que la especie se ha extinguido, porque nadie de los que va por allí lo encuentra.
hasta que en los años 70 pasan una carretera que cruza todo aquello y empiezan a descubrir el que llegó al mundo. Nadie lo había visto desde los años 20, pero vivo ningún científico. Entonces empiezan a utilizarlo como especie bandera de conservación de ese tipo de hábitat. Y bueno, cuando estos dos primatólogos con los que yo contacté llegan para allí en 2007, se dan cuenta que es una de las zonas del país con mayor tasa de deforestación y que esos monos van a desaparecer en muy poco tiempo. Y montan una asociación en la que trabaja en desarrollo comunitario, que es convencer a la gente de allí que fuera de las áreas protegidas hagan acuerdos de conservación, porque eso les puede traer más beneficios que a largo plazo destruir el bosque. Y bueno, yo ahí aparezco con eso. Y bueno, ahí hacemos censos de esas especies, hacemos censo del monotocón, que se describió en 1920, que es de zonas un poquito más bajas, y que hasta el año 2003 no había más que 5 citas en todo el mundo de esa especie, y todos en un departamento. Entonces es una región como muy especial, en el que empiezan a caer un montón de asociaciones que empiezan a hacer trabajo comunitario, y ese trabajo comunitario está relacionado con una ley que hay en Perú que proporciona áreas de conservación para la gente que las quiera solicitar, de tal manera que es una zona por decirlo así, de frontera de colonización. Hay municipios desde la época colonial, pero hay un montón de territorios que no están ocupados por nadie, y esos territorios que no están ocupados por nadie son tierra de nadie y los ocupan colonos que llegan del altiplano, deforestando, y hay una tasa de deforestación tremenda. Sin embargo, hay un modelo que es todo eso, que no es de nadie, es del Estado, y las asociaciones de campesinos que ya se han instalado pueden reclamar trozos de bosque a cambio de hacer un uso no destructivo de eso. Pueden ser aprovechamientos madereros, ecoturísticos, lo que sea. Sin embargo, las asociaciones de pobladores, de campesinos, no tienen los recursos que la ley les pide para que puedan hacer ese tipo de aprovechamiento. Lo primero que les pide la ley es que me hagas un inventario de lo que tienes aquí, o que me hagas un plan de manejo, o que me hagas un plan de sostenibilidad a 20 años o a 40 años, no tengo ni idea. Entonces, estas asociaciones consiguen fondos en sus respectivos países y lo que hacen es hacer esos inventarios, hacer esos planes de manejo. Y ahí es donde caigo yo. Entonces, caigo allí y hacemos inventarios, hacemos censos y apoyo a estas asociaciones y comunidades que quieren conservar trozos para que no siga la deforestación continua. Y bueno, parte del libro es eso, y hay gente que me pregunta, ¿el libro es para biólogos? No, el libro es una historia de conservación, es una historia de conservación que yo he conocido y que a través de mi relato, de cómo caigo allí, de cómo censamos las 3 especies endémicas, voy intentando hilar todas esas historias. El trasfondo es la gente que conserva, que es un poco lo que ha comentado Emiliano, la gente que está conservando eso, con todo el hilo con todo el avance agrícola y el avance de deforestación que hay. A pesar de eso, hay gente que está intentando conservar o incluso siendo fuera del ámbito conservacionista, como somos agricultores, que en principio no tendrían por qué meterse en un berenjenal así. Y eso es lo que voy yo documentando. Yo estoy un tiempo con esta gente y a través, uno detrás de otro, voy contactando con diferentes asociaciones que me van dando oportunidades para visitar diferentes espacios naturales. En este transcurso empiezo en las yungas, paso por bosques secos, paso por bosques inundados de llanura, paso por espacios naturales protegidos, me llaman también para capacitar guardas forestales, y todo esto con su realismo entrópico, es decir, nada funciona como uno se espera que funcione. Te preparas un curso para 40 personas y aparecen 2, bueno, cosas así, y todo eso lo voy hilando un poco con humor. Y esa es la parte natural, por decirlo de alguna manera. Pero después están las partes humanas, las historias de la gente que conserva, que lo contaré a lo último. Y otra pata de este libro es la sorpresa del trópico de encontrarte restos arqueológicos por todos los sitios. O sea, Perú es un sitio que tiene restos arqueológicos por todos los sitios, en el desierto, en la sierra, en la costa, en la selva. Cuando yo estoy haciendo censos en estos bosques de neblina,
empiezo a encontrar que el guía me dice que hay un cráneo en no sé dónde, que hay un resto de cerámica en no sé dónde. Entonces, yo con mi fantasía, yo todavía estoy leyendo mi guía y 2011, 100 años del aniversario del descubrimiento de Machu Picchu. Machu Picchu, ¿cómo se descubrió Machu Picchu? Llegó un americano, estaba todo lleno de ruinas de vegetación cubierta de yungas. El Machu Picchu está en este mismo ecosistema, porque ese tipo de vegetación devora las ruinas en cuanto que pasan 50, 100 años. Y yo de repente me veo allí hablando con el guía, no, o sea, aquí hay unos cráneos, no, aquí hay enterramientos, no, aquí hay cerámicas, aquí hay unos círculos de piedra. Aquí he descubierto algo, o sea, seguro que he descubierto algo. Esto es la punta del iceberg. Bueno, pues resulta que allí debe ser lo más habitual. Y lo que me decía el guía, que no, estos son restos de los incas. Bueno, no eran restos de los incas. Ya poco a poco, son varios otros capítulos, voy indagando sobre el tipo de restos que son, porque hay varios yacimientos muy importantes en el norte del Perú. Uno de ellos es la ciudad de Cuela, que es una ciudadela que está a 3.000 metros, también comida por la selva, pero estaba documentada. O un montón de santuarios, de momias, de sarcófagos que aparecen en los cortados. O sea, y esto yo lo voy descubriendo allí y me da como para varios capítulos más del libro. Si descubría una ciudadela, lo tenéis que leer, no lo voy a contar. Evidentemente no. Pero eso está ahí oculto y eso es otro valor a añadir en esta zona. Y después están las historias de los conservacionistas. Una de ellas me parece muy bien curioso porque además relata un poco el ambiente de cómo se vive la conservación en los trópicos, en el que las mafias están más, no las mafias del narcotráfico, sino mafias madereras, mafias de venta de tierras, de ocupación de tierras, de reventa de títulos de propiedad, que se aprovechan de los colonos. Bueno, todo esto, tú cuando pegas el avispero de querer conservar, estás perjudicando a 3 o 4 de estos que te van a hacer la vida imposible. Entonces, cuenta algunas de las historias a la gente que le hicieron la vida imposible. Una de ellas es una asociación de agricultores que se conciencien de la manera más curiosa del mundo. Hugo Vázquez, que es este conservacionista, es un agricultor que en un momento dado tenía una fractura de pierna, estaba viendo mucho el Discovery Channel y empezó a ver que allí nos estamos cargando el planeta. Y bueno, lo voy a llevar yo a pensar global y a estudio local, lo voy a llevar a mi terreno. Ahí tenemos un bosque tremendo, de bosque secotropical, que están viendo entrar camionetas a llevarse madera, que es la madera de los parques de medio Europa, que es la quinilla. Y vamos a ver qué pasa aquí, esta gente, ¿por qué está sacando madera? Y empiezan a tocarle las narices bueno, pues es que nosotros, este bosque es de la municipalidad, y no queremos que lo estéis tocando. No, es que nosotros tenemos un área de explotación forestal. No tenéis nada. Tenéis un problema. Bueno, los que tuvieron un problema fueron ellos. Empezaron a crear un área de conservación, una concesión para conservación, que es la primera que se da en todo el norte del Perú. Les ayuda una serie de asociaciones con las que yo estuve colaborando, y cuando ya la tienen toda creada, los propios madereros les denuncian y les piden a la junta directiva 8 años de cárcel a cada uno de todos de la junta por talar el bosque. O sea, que los propios madereros a los conservacionistas les metan a juicio por talar el bosque es como surrealista. Entonces, bueno, esas historias las van contando ellos y yo las recojo con humor, porque ya están superadas, y son así un poco el otro trasfondo del libro. Y van entrando varias de esas historias de las asociaciones. Y la última de las historias con la que termino es con una historia frustrada de un libro mío que no es este. Que no pudo ser. Cuando yo termino más o menos esto, llevaba 2 meses y medio por allí, conocía del año anterior que
un viajero navarro bien curioso, que había estado en los 80 viajando por Sudamérica, estuvo 2 años viajando en bicicleta cuando nadie viajaba, ya tiene 70 y muchos años. Recorrió 17 países, estuvo 2 años en bicicleta, después le dio otro siroco, él era ingeniero aquí en Citroën, después le dio otro siroco, se marchó 2 años a caminar por los senderos incas, de todo esto tiene 2 libros escritos. Y con el tiempo se montó un albergue en Puerto Bermúdez. Él es Jesús López de Castillo y en su momento fue periodista, freelance, fotógrafo, fue un poco todo. Y se me ocurre a mí coger una grabadora y pedirle si le puedo grabar una serie de historias para escribir un libro. Y dice que por supuesto que sí, es un poco especial el hombre. En un momento dado me dice que sí y llega un momento en el que ve que voy a escribir un libro y bueno, ya empiezan a hacer el trabajo. Que me vengas a chitar está bien, pero que te aproveches de tus historias no. Pero bueno, mantenemos mucha amistad en ese sentido. Y en ese relato un poco su historia, que no me dio un libro, pero me dio para 2 capítulos. Con eso levanto un poco el final del libro para que la cosa no sea monótona, es decir, hemos tocado el tema arqueológico, el tema de flora y fauna, descubrimientos de especies, tema de conservacionistas, y esta persona que es un aventurero de los que no quedan. En su día fue, no sé si recordáis, un programa que había en NTV que se llamaba Doctor Livingstone, supongo. Bueno, pues él fue director fue entrevistado, montó un pollo porque aquello estaba muy mal planteado, hasta el punto de que le invitaron a que dirigiese 13 capítulos. Y dirigió 13 capítulos de Doctor Livingstone antes de que después lo cogiese su ayudante, que era Roger Blasco, que es el que lleva ahora 40 años en la radio, y su vida estuvo en la radio. Bueno, termino con eso. Y como ya el último capítulo para cerrar, digo, bueno, han pasado 9 años, a esta gente le habrán pasado cosas desde que yo escribí. Y como con casi todos he mantenido contacto, es decir, no es un viaje que hago y me desentiendo, sino que yo me escribo, veo a esta gente cuando he ido después, el año pasado estuve también, les estoy viendo algunos, pues me dio por recopilar las historias de una especie de qué fue de toda esta gente 10 años después. Y bueno, me parece que ese final es un cerrar un círculo entrañable, porque ves, sin pretenderlo, las trayectorias que ha seguido la gente que se desparraman por medio mundo. Es decir, que el que era inquieto en su momento lo ha seguido siendo los 9 años después, sea en la otra punta del mundo o sea en su propia parcela. Eso el espacio físico no determina que uno sea más inquieto o menos. Y con eso cierro y voy a allí. ¿Qué comíais? Siempre es un clásico de las en determinadas horas. ¿Y qué comíais? No, he dicho que la gente esta que los primatólogos estos que eran gente peculiar ¿en qué sentido? Hablan de gorilas, no. No, tú cuando estudias un zoólogo, puedes estudiar desde una araña hasta un gorila. La empatía que tiene el investigador con una araña no es la misma que la que tiene con un primate que es parte de tu familia evolutiva. Con lo cual, digámoslo así, que se presta a que es gente mucho más con los sentimientos a flor de piel, y sus rarezas. Dian Fossey, Gorilas en la niebla, es un perfecto ejemplo. No sé,
Jane Goodall es majeta, tiene su perfil. No sé, es muy distinto a alguien que estudia las arañas, que realmente es formol y no tiene ninguna relación con él. Entonces, cuando trabajas con gente que trabaja con primates, bueno, puede ser gente encantadora, como lo son la gran mayoría, pero tienes más porcentaje de que te toque gente un poco más indignada. Biólogo alpipil que me han llegado a decir. Bueno, además si no da la receta a la persona. ¿Por qué elegiste estar en el título de salsa verde? Bueno, pues porque estaba un poco en mi salsa. Llegué a encontrar una serie de a mí me gusta el tema natural, pero me gusta también el tema social, el tema arqueológico, el tema montaña. Bueno, al final llegó a haber tantos ingredientes que había que poner un título y pues, esto es una salsa. Pues al final hice mi propia receta de la salsa al final. Con un biólogo sin desalar y dejé de macerar. Entre ellas. Siempre más distendido un título así que viaje a los confines de la ciudad. La portada es superior. Es lo único que no es mío. Pero estoy de acuerdo con tanto, es impresionante. Sí, es impresionante. Trabajamos con la portada, de verdad, y quedó de Valle Camacho, que ilustradora. Todo lo demás, o sea, salvo la portada, todo lo demás es amateur. Pues la portada es profesional. Pues están muy bien las ilustraciones, ¿Podrías leer un fragmento? Os podría leer un fragmento. Os voy a leer la receta, porque los capítulos llevan un tempo y en un trozo pequeño, no sé, o yo por lo menos leyéndolo, no lo reflejo. De todas formas, mi prosodia es mi... Bueno, os desvelo que las contraportadas y las hacen todo. Las portadas y las contraportadas, o sea, que si veis algo que está es vanidad. No, lo digo porque dice, la receta nos la proporciona el propio autor. Sí, en tercera persona. Tome un biólogo sin desalar y déjelo macerar entre guías de naturaleza y libros de viajes. A continuación, retire sus obligaciones laborales con cuidado. Regócelo con loción antimosquitos y viértalo en la marmita amazónica. Añada un buen chorro de historia natural, una cucharada sopera de ecología. Sazónelo con varios grados de entusiasmo. Vierta algo abundante y llévelo al inicio. Evite ponerlo en el centro de la marmita para que no se le quede. Y déjelo varias meses de cocción lenta en su salsa. Si siguió los pasos correctamente, obtendrá un texto sabroso y nutritivo. Sorprende y convida a sus amistades y le gustó. Y no se prive de leerlo entre horas. Su bajo nivel de trisílabos lo hace ideal para cualquier dieta que esté siguiendo. Si os dais cuenta, salsa y verde no son trisílabos. La verdad que estas líneas son una genialidad. El libro no mantiene, porque sería imposible ese nivel de humor, pero son toda una genialidad esta presentación. Que no se va a preguntar a nadie, ¿qué comíais? ¿Qué comíais? Lo cuento del libro. Anapurnas de arroz. ¿Qué? Anapurnas de arroz. Tú sabes cómo es el anapurna, ¿no? Tiene mucha altura y blanco. Así. No, lo cuento en un par de capítulos porque tuve un par de... No va a ser una demostración de problemas, es decir, desencuentros con la comida.
Los dos primatólogos eran veganos estrictos. Eran veganos estrictos. Yo no habría tenido ningún problema, salvo que otro conservacionista me regaló una caja con 3 kilos de calamares, de camarones que él criaba, y me lo dio con mucha ilusión para que los comiesen en la cocina de los veganos. Estuve un pequeño conflicto porque no... Hacer a la plancha camarones entraba en conflicto con sus creencias. Ahí varios encontronazos, simplemente no fueron así, fueron así, pero yo lo saco de contexto para que tengan un poco de humor. No tengo ningún problema. ¿Los comiste? ¿Eh? ¿Los comiste? Sí, yo sí. Que nosotros no. No, nosotros no. Tuvimos que hacer un pacto entre caballeros y ventilador en la cocina. Sí, que yo el libro, que bueno, me ha parecido que Carlos lo has presentado con los ingredientes clave, me ha gustado mucho, me ha sorprendido. No me ha sorprendido cómo está escrito, porque dices que no eres escritor de libros, pero llevas mucho tiempo escribiendo. Y yo sí que quería destacar el primer capítulo. A mí el comienzo del libro me tocó especialmente porque yo creo que saca ahí esa parte del niño explorador que los de nuestra generación, que nos gusta la naturaleza y lo hicimos, no sé, una vocación, ¿no? Y luego creo que todo eso aparece en el resto del libro, ¿no? Ese afán de explorar, como el niño curioso que descubre algo y que además toca muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sí que destacaría eso por aportar mi parte. Y luego la sensación un poco de frustración en la parte final, cuando cuentas la historia del viajero este navarro, tan peculiar y apasionante, y que te quedas ahí, creo que la sensación que tú has vivido personalmente la transmites muy bien en el libro, que te quedas como diciendo, me cago en día, al final no le contó nada y no ha podido salir ahí esa mega entrevista con las historias y todo esto, ¿no? Y bueno, y que me ha gustado mucho, es muy, muy completo y muy de Humboldt. Me parece que eso que aparece en la dedicatoria al inicio también marca tendencia. Sí, la frase esta que cojo de Humboldt aparece en viajes equinocciales y me pareció muy curiosa porque Humboldt pasó tiempo, pero aunque pasó tiempo en América, el impacto de la biodiversidad americana fue tal que viene a decir esto que dice aquí en la entrada. La impresión que produce la naturaleza, refiriéndose a la biodiversidad sudamericana, es tan poderosa y magnífica que después de pasar unos meses de permanencia en aquellos lugares, cree uno haber vivido largos años en ellos. Es un poco lo que recoge el libro. Es decir, yo llevo viviendo 9 años en esos paisajes, cuando estuve más que 3. O sea, me dio para tirar del hilo ese tiempo. Y a Humboldt le dio para escribir unos cuantos tomos de su obra magna, que se me encanta mucho. Quería, Luis, una lectura de un párrafo al azar, y cojo uno al azar de ese primer capítulo, porque creo que, aún así cogido al azar, da un poco la pauta de que hay cierta calidad literaria. Está hablando de él, de cómo se le mete en vena al bicho este, y puestos a elegir de sus prácticas de mecanografía con la Olivetti, puestos a elegir, tomé para las prácticas de mecanografía el libro de color canela que tanto me había fascinado. Imagino que la repetición de sus textos sobre selvas y ríos amazónicos funcionó en mí como un mantra tibetano, y que el ritmo hipnótico de las 90 pulsaciones por minuto creó el ambiente de su gestión adecuada. Anacondas, jaguares, tucanes, tac, 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 perezosos tapiles, zarigüeyas, tac, 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 colibríes, ocelotes, tac, 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 trin, y otra línea. El daño subconsciente estaba en marcha. Estás viendo la escena que te está contando.
cantidad y depende de calidad literaria del libro. Perdón. Si vas a decir cosas así, te lo digo. Hablo de colonos y gente que trata de explotar a su manera y a conservar, de vivir en y de la naturaleza que habitan. Son colonos migrados de otros lugares, o son pueblos autóctonos. ¿Hay algún contacto, hay alguna proximidad, hay algún tema de roce o colaboración con posibles gente amazónica? Sí, hay. Cuando hablo de colonos, esta región tiene varias poblaciones grandes en los fondos de valle que están asentados desde el 1500 y pico. Al poco que se coloniza Perú, se crean en las zonas fértiles del fondo de valle, se crean poblaciones relativamente importantes, de 1000 habitantes, que podrían tener hace 50 años, el equivalente. Sabe todo. Cultivan arroz, cultivan ríos. Estas zonas no tienen comunicación más que hacia la cuenca amazónica, con lo cual las pistas carrozables que se hacen son un barrizal la mitad del año, cuando pega las lluvias. Y los ríos se pueden remontar para sacar y meter carga o suministros en determinados momentos. Son zonas, no es la típica selva baja que nos imaginamos, es una selva intermedia, que serían de 800 metros. Moyobamba, Tarapoto, eso más o menos está en equilibrio lo que produce, o sea, lo que es el terreno agrícola con lo que es la población histórica desde la colonia. Pero llega un momento, y esa historia también la cuento, que es bastante curiosa, que todos los países, desde Colombia hasta Ecuador, o sea, hasta Bolivia, se dan cuenta de que la cuenca amazónica la tienen que conectar con los polos de desarrollo que ellos tienen. Los polos de desarrollo son la costa, que es donde tienen Lima, todas las ciudades donde tienen puertos y donde tienen las grandes ciudades. Entonces tienen que pasar en algún momento los Andes y después hacer algo paralelo por las yungas. Entonces surge un proyecto que se llama la Marginal de la Selva, que se trataría de ir paralelo a los Andes por la parte de las yungas y de vez en cuando ir conectando a la costa. En la costa está la Panamericana, que es la que vertebra todo el continente. Bueno, entonces, en ese momento, que es en los años 70, es cuando hacen esa conexión y cuando redescubren el mono, porque nadie había cruzado de habitual eso de esa manera. En ese momento, toda la zona del altiplano está superpoblada de presión demográfica y es muy poco productiva. Y de repente, el gobierno les dice que vayan a colonizar la Amazonía. Una Amazonía que ya estaba colonizada, o sea, simplemente que daba lo que daba. Entonces, esa gente llega y se encuentran los valles ocupados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empezar a tirar, a deforestar las laderas. Las laderas que no son de aprovechamiento agrícola. Ese es el problema. Entonces, en sitios donde llueve mucho, los suelos no acumulan los nutrientes ni los minerales. Los nutrientes y los minerales están siempre recirculando. Tú en el momento en que cortas un suelo en pendiente, durante 3 años te mantiene la fertilidad. A los 3 años empieza a salir un pasto súper duro que no vale ni para cultivar, porque lo que pasa es que cuando llueve se lavan, los minerales son solubles. Los minerales cuando llueve mucho, si son en ladera, se lavan y se marchan. Entonces llega toda esa gente, todos esos migrantes y empiezan a deforestar. Al principio ponen cultivos o ponen vacas, pastos para leche. Pero a los 3 años eso no funciona. Y tienen que volver a tirar, y tienen que volver a tirar, y tienen que volver a tirar. Y entonces, el norte del Perú, San Martín, es una de las zonas de mayor deforestación del mundo. Por este proceso, no porque, o sea, también conserva muchísimo, pero llegó un momento en que empezó a bajar gente y empezó a tirar. Y eso sigue pasando hasta hoy.
Los espacios naturales protegidos dentro tienen colonos que son todos estos del altiplano. Entonces, por ejemplo, un espacio natural protegido del que hablo, que es el bosque de protección Alto Mayo, que es el que garantiza el suministro de agua, la captación de agua potable para muchas ciudades de la parte baja, tiene del orden de 5.000 personas habitando dentro ilegales. Ilegales es que han ido llegando poco a poco y para cuando las autoridades se dan cuenta ya están asentados y ya no hay quien los saque. Entonces, una de las cosas que también cuento aquí es que muchas de estas asociaciones lo que están haciendo es tratar de que, ya que no los puedes echar, por lo menos frenar que se sigan entre los siguientes y segundo, darles oportunidades de desarrollo en relación con eso. Si se han asentado con cultivo de café, pues bueno, vamos a empezar a producir un café que sea orgánico, que a ti te valga más, que utilices la marca del espacio natural protegido, que te enseñe a rectificar suelos y bueno, por lo menos ya no me sigue deforestando la frontera agrícola. Y es un poco eso. En cuanto a las poblaciones nativas, sí hay poblaciones nativas. Aquí hay, cuando yo hablaba de los chachapoyas, que es la cultura esta que dejó todos los restos arqueológicos, toda esa desapareció. Lo que hay ahora son los aguarunas, que son una población que llegó hace 150 años. Es decir, muchas de estas poblaciones no habían ocupado esas zonas desde hace 200, 300 años, pero están en movimiento. Cuando se les acaban los recursos en una zona, se desplazan a otras. Y esas, muchas están en espacios naturales, pero en vida, en asentamientos, son casi como poblaciones campesinas normales. Es decir, no están en aislamiento, tienen un hecho cultural distinto, pero un hecho vivencial es el mismo que el agricultor que venga de color. De todos esos viajes que has hecho, entendemos que este sería igual el primero al que quisieras volver a ver por ejemplo ya, ¿no? Claro, sí. O retirarte, ¿no? Bueno, no sé. No, no tengo intención de retirarme en ningún sitio. Estoy muy bien aquí. Sí. No, pero bueno. No, de todos los viajes que he hecho, igual este es el que, como no he estado trabajando más, conozco más. Y como conoces más, te encariñas más. Y como mantienes relaciones con personas, o sea, hay muchos viajes que los que vas y no mantienes relación con nadie a la vuelta de 5 años. Sin embargo, yo con este sí que he tenido relación con toda esta gente. Por eso he podido contar todas estas historias. Les he conocido y les he seguido y me he atrevido a ponerles diálogos, que eso es otra de las cosas que a mí me da un poco más. Jesús de Castillo, bueno, os cuento una primicia que no está bien contarla. Jesús de Castillo, el final del libro, está ahora por Navarra, estuvimos con él. Todavía no sabe si se vuelve otra vez a Perú y así. Le mandé el libro y bueno, pues me gusta que los personajes se vean reflejados también. Como el hombre es muy especial, la primera me dijo que no me hizo ninguna gracia, porque uno verse reflejado dice, es primatólogo también. No, este es el viajero. No, ya. Hombre, no sé, claro, que a ti te cuenten, que otro cuente tu historia, no sé. Hay muchas inexactitudes. Bueno, es que yo te veo así. Bueno, ya, tu opinión. Yo soy de otra manera. Nos pasaría a todos, ¿no? Entonces, yo una de las cosas que le digo, a ver, yo tampoco soy así, ¿eh? O sea, ¿cómo me cuento? Tú te tienes que crear también tu personaje de alguna manera. Es decir, si solamente cuentas la realidad tal... Espera. Esto viene al hilo de cómo se ficciona y cómo no se ficciona. Que es un parrafito que a mí me gusta y que resume un poco esto, te digo. El último capítulo se llama El país de los recuerdos, que es lo que ha pasado a estas personas en los últimos 9 años. Y digo, estoy tirando del hilo de Jesús del Castillo. La memoria, los relatos, como probablemente bien sabía Jesús, están hechos a base de pulir la realidad. Unas veces fea, imperfecta y angulosa, y otras ilusionante, radiante y luminosa, hasta conseguir la versión que guardaremos en el recuerdo. Es tu versión. Esta es mi versión, no es la de Jesús del Castillo. Para obtener este libro tuve que hurgar en la vida de los demás más de lo que me imaginé. Y con esta historia construí la más novelada de las realidades.
o la más verosímil de las ficciones, mi propio relato. Un poco eso. Entonces, mi relato, alguien no puede ser identificado de los que aparecen aquí. O Sani y Nova igual no eran así, como ellos no se verían así, y otro no se vería así. Y yo me veo como estoy ahí, porque me construí mi relato. Pues hasta aquí. Hasta aquí. Que nadie se vaya sin el libro. ¿Ya te digo? Si no das tiempo, van a contar. Exacto. Y ahora César estará, o sea, que quiere que se firme. Con distancia, ¿no? Distancia, está perfectamente higienizado, César me dice. Y el boli también. Me he duchado. Y para salir, hacedme el favor de la puerta, la escalera y tal, no vamos a duraros, no. Y nada, sobre todo muchas gracias.